Muchas gracias por continuar siguiéndonos. Y bueno, pues ahora estamos en este espacio que es el Rincón del Mago. Mi buen mago, ¿cómo estás? Muy bien, Eli Ferrer, y gracias por nuevamente invitarme a Ya tu sabes, aquí programa. estamos. Digo, pues es un espacio abierto para todas las opiniones, todos los temas. Y hoy, pues vamos a tratar un tema que luego se cree secreto, se cree ahí muy misterioso, pero hace unos meses en el Senado de la República hubo un evento en el que estuvieron reunidos masones de los más altos grados y pues ahí le entregaron incluso un reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se habló del legado liberal de los masones aquí en México. Digo, comento esto porque pues nos da pie ahora en este tema de la masonería revelada. A ver, platícanos de qué se trata. Hemos escuchado más de una vez que los masones son los que tienen el control o dominan en el mundo, los que gobiernan, los que en realidad gobiernan, están detrás de los gobiernos, o que muchos de los gobiernos de cada país son masones, cuando eso es falso. Para empezar, no hay un solo tipo de masonería, hay masonería regular y masonería irregular. Claro, eso en dependencia de, de, de cada institución. Por ejemplo, el rito egipcio, que tiene 99 grados, y que es considerada masonería regular, si tú les preguntas a ellos, ellos van a decir que son regulares. ¿Cuál es la regularidad? Que tienen que estar conectados a la gran logia de Inglaterra. Al estar aceptados, ya son regulares. Si no están aceptados, son irregulares. Pero sin embargo, eso no quiere decir que dejen de ser masones. El rito escocés, que tiene 33 grados, es el que más se ha popularizado. Pero sin embargo, no quiere decir que sea la única masonería. Tenemos el rito de York, el rito nacional mexicano, el rito francés, y es un tema bastante amplio. Y además de que su estructura y lo que ahí, lo que ahí se aprende es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo manejar a alguien que es en el rito nacional mexicano, alguien que es del rito de York, o alguien que está en el rito de emulación. Mucha gente piensa que la masonería, cuando se creó, nació el rito escocés antiguo y aceptado, cuando eso es completamente falso. En los inicios, y eso lo podemos verificar, la enciclopedia británica, o en la misma Wikipedia, o inclusive en la inteligencia artificial, inició con 2 grados y no se llamaba, y no era rito escocés antiguo y aceptado. Si bien es cierto, aquí en México, uno de los ritos más populares, que se ha más popularizado, es el rito escocés antiguo y aceptado. Y es el que tiene más escándalos. Y eso es gracias a Taxil, que escribió este libro, que se llama Satan y Sia. Que bueno, eso es en realidad una falsificación. Eso en realidad después se bloqueado a Taxil, que lo había hecho como una broma. Que él inclusive también habló después mal de la Iglesia Católica. De ahí salió el mito de que los masones adoraban a Baphomet. Pero también hablo mal de la Iglesia Católica, se lo voy a recalcar porque hay diferencias notorias, y eso lo podemos ver de la Iglesia Católica, la masonería. Aunque muchos que son masones son católicos, la gran mayoría lo son. Pero eso no quiere decir que la masonería o el Vaticano tengan el control
sobre un país. En este caso, podemos hablar de influencia de algunos personajes que están en la masonería, pero no todos. No todos los masones influyen. Es más, la gran mayoría de masones no tienen ni siquiera idea de este evento del que nos acabas de comentar. Es más, ahorita lo acabamos de platicar, yo no sabía yo. Y eso que estamos al tanto de los más media, ¿no?, actuales. Si bien es cierto, muchos de los presidentes de México fueron masones. Y no solo de México. Estados Unidos fue fundado de una manera directa o indirecta por masones. Pero no todos eran masones. Entonces, se han generado mitos. También ha habido escándalos, como el caso de la P2E en el Vaticano. Que por cierto es otro tema también. Muchos dicen que el Vaticano es el que controla verdaderamente el mundo, México. Inclusive había conflictos aquí en México, donde se separó la iglesia del Estado. Pero esos conflictos son a nivel global, porque eso tenía que ver más con cuestiones geopolíticas. La masonería está más ligada a lo que fue el Imperio Británico. La Iglesia Católica representaba más a este imperio que ya desapareció, dejó de existir, que es el Imperio Español. Entonces, hay las diferencias, porque de alguna forma hay una ideología y una cultura detrás de todo esto. Si bien es cierto, tanto la masonería como los protestantes se han desligado de la palabra religión. Pero te lo pregunto, un protestante te dice que nosotros no predicamos religión, la masonería dice una religión. Aunque haya puntos teológicos tanto en la masonería como en la... Porque hay teología tanto en la masonería, en la Iglesia Católica o en el protestantismo. Ese es el punto. No se puede ser reduccionista en este tema de la masonería, porque es un tema bastante amplio. Ya, el desarrollo del rito escocés para llegar hasta los 33 grados ha sido muy amplio. Alguien que aportó a la masonería el crecimiento de los 33 grados fue Eliphas Levi, en uno de sus libros que se llama La Alta Magia. Y él acuñó esta figura conocida como Baphomet, que en realidad es un símbolo. Y no es una figura de adoración para los masones. Y que no existe, de hecho, en el rito escocés, ni en el rito egipcio, ni en ninguno de los ritos. Sin embargo, gracias a León Laxi, que escribió Satanicía. Que además es un libro del siglo XIX. Es un libro del siglo XIX. Hay otros libros que también han ayudado a popularizar estos mitos. Yo no quiero decir que todos los que son masones son santos, ni la Iglesia Católica, ni los protestantes, ni algunos otros grupos que son sionistas, lo son. No. Todos de alguna o de otra forma contribuyen en esta estructura, pero hay que entenderla. No se puede explicar de una manera reduccionista esto, porque entonces se distorsiona y no se entiende la complejidad de este tema. Porque, de hecho, en la actualidad ya no hay secretos, o sea, ya no. El Internet ayuda a descubrir todo eso. Ahora ya podemos pedir un libro en Amazon y ver qué es lo que hay detrás. Ya tenemos enciclopedias, tenemos foros. Inclusive, yo siempre lo he dicho, para saber qué es lo que hay detrás de la masonería, hay que entrar, hay que conocer el rito egipcio, hay que entrar al rito escocés, hay que entrar al York, hay que entrar a una sinagoga, hay que entrar Centro de Capacitación a su estructura.
estructura y debatir con ellos. Inclusive dudar de lo que yo estoy diciendo. Claro. Ojo, no me crean nada. No me crean nada. Duden, investiguen. Inclusive, si estoy mal, corríjanme. Permíteme ir a un corte y regresamos. Centro de Capacitación Benjamin Franklin, capacitando a confiables profesionales peroteños desde hace más de 20 años. Brindamos varias carreras técnicas con validez oficial. Contamos con el nuevo curso de estilismo profesional con diseño de imagen, en el cual enseñamos alta peluquería, colorimetría y permacología, maquillaje, aplicación de uñas, diseño y cambio de imagen. Nuestro eficaz sistema de enseñanza maneja un 90% de actividades prácticas y un 10% de teoría. Te esperamos en la calle 5 de Mayo, en el edificio David Interior, número 1. Pues bien, estamos de regreso. Duden de lo que estoy diciendo. Duden de todo lo que estoy diciendo. Hay algo que te dicen todos, inclusive los más media. Cuando hablamos de más media, hablamos de todos los medios oficiales, inclusive las redes, inclusive de la educación, que ellos son indubatibles. O la misma IA o la Wikipedia. No te dan un margen de investigación. Eso es lo que se debe de hacer en estos temas. Porque hablar de estos temas es complejo y también se presta para distorsiones de lo que es la masonería. Aunque la masonería, vamos a hablar de sus orígenes. La mayoría de los que fundaron la masonería en el año de 1717 en Inglaterra eran de origen anglicano. No eran de un origen luterano o protestante como se conoce. Más adelante tuvieron una conexión con la cábala judía. Ahí es donde se empiezan a desarrollar ya más adelante los demás grados. Que si me permites, digo, eran anglicanos, pero recordemos que la iglesia anglicana es heredera directa de la iglesia católica. La única diferencia es que quien es el jefe, la cabeza es el rey. Después de que se enojó el rey Enrique con el papa, dijo, no, fundó mi iglesia, ¿cuál es el problema? Yo voy a ocupar la estructura, yo voy a ser el papa. Y conservó la misma estructura que tienen las iglesias. Inclusive, vamos a hablar que la iglesia católica se basa en la tradición, se basa en la patrística, en la actualidad se basa en la academia, igual que el judaísmo. Hay diferentes tipos de judaísmos, también, por cierto. Este es otro tema, hablando del judaísmo, también polémico, bastante extenso, que en su momento, más adelante, si la gente lo quiere, lo vamos a tocar. Pero bueno, regresando al tema de la masonería. El anglicanismo no es lo mismo que el luteranismo. No. Sí, o sea, el luteranismo, ¿en qué se basa? Bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los libros, bueno, quitó los libros deuterocanónicos, que después consideró apócrifos, metió la Tanaj en vez de la Septuaginta, que estamos hablando del Antiguo Testamento, y la iglesia anglicana sigue conservando los elementos. Los mismos elementos. Ahora, si bien es cierto, y eso lo pueden ver en la Wikipedia, en la Enciclopedia Británica, en los demás foros, dice, no, es que en la masonería cualquier persona puede ingresar de cualquier religión y de cualquier creencia. Eso sí es verdad, pero tú también puedes ingresar a cualquier templo protestante siendo católico, siendo judío, siendo budista, no te van a prohibir la entrada. ¿Sí? O sea, ese es el punto. Sin embargo, su estructura y su origen son esos, y no tienen nada que ver con los albañiles del medievo que estaban construyendo catedrales e iglesias góticas. Para empezar, vuelvo a tocar el punto número 1. No nació con los 33 grados,
sino con 2 grados. Yo sé que mucha gente me va a criticar por lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Y más adelante, inclusive la masonería toma parte de las leyes noajidas que nacen del Talmud. ¿Por qué? Porque el judaísmo se basa en parte en la Tanaj, no se basa en el Nuevo Testamento. Los judíos no creen en el diablo, no creen en, que te vas al cielo. O sea, su estructura es completamente diferente, no creen en Jesús. Sí, para ellos Cristo no existe. Para ellos Cristo no existe. Sí. Entonces, por ende, la masonería tampoco maneja estas figuras como son el diablo, como son Baphomet. O sea, Baphomet es un símbolo. Un símbolo alquímico, cabalístico. Pero aquí el punto es, porque es un tema bastante complejo, ¿cuál es la creencia del judaísmo? Bueno, el judaísmo se basa en la Tanaj y por ende la Torah. Los caraicas solo retoman ello, porque hay diferentes tipos de judaísmos también. No todos los judíos son iguales. También hay que diferenciar inclusive, porque eso es un tema muy importante, ¿verdad? Aunque se cree que me estoy desviando. No, tiene que ver todo, por eso no te he interrumpido. Está concatenado. Hay judíos que nada más creen en la Tanaj. Hay judíos que toman también del Talmud y la Tanaj. El Talmud es la interpretación de la Tanaj. Y también ocupa y se sirven de la herramienta del Midrash. Y hay otros judíos que son reformistas, reconstructivistas, otro tipo de judaísmo, que entonces ya toman de la Zohar, o el Zohar donde está contenida la Cábala. Ese es el punto inicial de esto. Y por ende, muchos de estos conocimientos los han sido sincretizados en la masonería. Ahí es donde se fueron construyendo los 33 grados. Por ende, también estos 99 grados que tiene, de los que estoy haciendo referencia, es este sincretismo del que estamos hablando también. Entonces, por ende no existe esta figura como del diablo, porque los masones adoran al diablo, y como bien se sabe, coloquialmente hay católicos, hay cristianos, bueno, protestantes, y de hecho el componente principal de la masonería es el protestantismo, más adelante ya transformado desde el punto de vista anglosajón, pero, vuelvo a repetir, es una estructura completamente diferente, pero ahora estoy explicando por qué en la masonería no se cree. Ahora, respecto a la animadversión que muchos masones, o la mayoría, tienen hacia la Iglesia Católica, porque luego hay críticas, no un odio, porque vuelvo a repetir, hay muchos que son católicos, son masones. Eso se debe a las diferencias que tenía históricamente el antiguo imperio británico con el antiguo imperio español. O sea, es más un problema de corte político y geopolítico. Y claro, más adelante en las encíclicas existe una prohibición de que un católico se vuelva masón. Prohibición que fue ignorada. Es ignorada por muchos y entran a la masonería, pero su pena de excomunión a aquel que quiera ingresar a la masonería. Explico esto porque, bueno, el protestantismo como tal, el luteranismo, se basa en la no fide o en la sola escritura. Por ende, no se basa en la patrística, no se basa en la tradición y tampoco en la academia. Algo muy diferente en lo que se basa la religión católica. Y estos son puntos teológicos que son necesarios de entender para entender lo que es la masonería, lo que es la Iglesia Católica, lo que es el protestantismo, inclusive, voy a decir más, el pensamiento anglosajón. El pensamiento anglosajón no lo podemos o no lo debemos de entender desde el punto de vista católico.
Sí, porque nada que ver ellos con... No. De hecho, los ingleses, los norteamericanos, el 80 o 90% no son católicos. Son anticatólicos, de hecho. Sí, son porque vienen en su mayoría quienes llegan a lo que ahora es Estados Unidos, en su mayoría son de religiones o sectas, según como se les defina, contrarias al catolicismo. Exactamente. Hazme un favor, digo, para que te vayas preparando, aquí estamos en México y hay una figura que ahorita que estás diciendo me parece que es importante que abordemos, Benito Juárez. Vamos a un corte y regresamos. Okay. Aquí en Coloreando encontrarás una gran variedad de marcas, colores de pinturas vinílicas, esmaltes, herrajes y mucho más. Ofreciendo el mejor servicio, asesoramiento de nuestros productos. También igualamos colores. Visítanos en Hidalgo Sur número 15, Plazuela del Centenario, Perote, Veracruz. Te esperamos. Si lo que necesitas es una recarga de gas y no de telefonía, no salgas de tu casa. Recargas, tu solución en gas, te pone la recarga directo a tu domicilio. Recibirás un producto de primera calidad y en el menor tiempo posible. Solo llámanos o envíanos un WhatsApp a cualquiera de las siguientes líneas: 282-106-1565, 282-101-5637 o el 282-129-3798. ¿Qué esperas? Pide tu recarga de gas en Recargas, tu solución en gas. Benito Juárez, mi buen mago. Benito Juárez es prácticamente el icono de la masonería En México. Tanto del rito escocés como del rito nacional mexicano. Y bueno, ¿por qué no llamarlo así? También del rito de York. Aunque también cabe aclarar que en México había inclusive conflictos que tenía, y eso lo pueden ver en la historia, no me lo estoy inventando, que tenía el rito de York contra el rito escocés. Sí, hubo una pugna brutal ahí. Hubo una pugna. Muertes incluso. Entre los liberales y los conservadores. A ver, y menciono a Benito Juárez porque, y ahí está en la historia, él, masón y todo, pero católico. Claro, porque fue la misma Iglesia Católica la que lo ayudó a formarse. La que lo hizo. Él estudió. Exactamente. Con los religiosos. Claro, y lo mismo pasó con la... De hecho, él iba a ser, inicialmente iba a ser sacerdote. Iba a ser sacerdote, igual que Porfirio Díaz. Por cierto, sí, en la misma línea, que es algo muy extraño, ¿no? Paisanos ellos, paisanos ambos. Pero es que aquí hay un punto que voy a explicar. Fíjate que ahí va concatenado con lo que dije inicialmente. La Iglesia Católica, como tal, no... Por ejemplo, el estudio que se hace en la masonería respecto a las estructuras góticas, o los templos, o las logias. Por cierto, logia, en el inglés, lodge, quiere decir choza. No quiere decir ciencia y otro tipo de cuestiones que le han... Déjame hacer una anotación, ahorita que mencionas eso. Víctor Hugo, el escritor, fue masón. Sí. Ahorita que mencionaste esto, él en algunas de sus novelas habla de cómo están en las edificaciones, las iglesias allá en Europa, representadas las imágenes masónicas. Claro, pero aquí hay una apropiación. Y eso, hay unas críticas con otros autores que ahora ya los se pueden conseguir con Amazon. Naturalmente, pues esto era más difícil de investigar y de citar. Donde para un masón no es difícil o no es ajeno el hablar de la estructura o de las estructuras de la iglesia. Pero en realidad, pues lo retoman porque la iglesia anglicana aún así sigue conservando los elementos de la iglesia católica. O sea, elementos que hasta la fecha siguen existiendo. O sea, ese es el punto, ¿no? Elementos que una persona que entra a la iglesia católica y entra a una logia y dice, bueno, veo cosas parecidas, ahora entiendo tal, entiendo esto, pero al final es por eso. Entonces, déjame poner un poco más de ruido. Sí. Acaban de reunirse
el rey de Inglaterra, que es la cabeza de la iglesia anglicana, Sí. con el papa. Acaban de reunirse. Sí, sí. Digo, para que haya más animación en esto, ¿no? O sea, A ver, si bien es cierto históricamente, ha habido pugnas, ha habido conflictos de la iglesia hacia la masonería, inclusive de la iglesia hacia la comunidad judía. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Tanto es así que se puede ver en este escándalo de la logia Petue, en la que estuvo ligado al Vaticano, una logia masónica, por cierto. O sea, es como los conflictos que se dan entre países. Sí, hay conflictos, pero hay siempre una línea de diálogo, de comunicación. Y lo mismo pasa. Aunque también el rey no fue católico, por ende no es excomulgado, pero también hay que recordar que el Papa es un jefe de Estado. además de jefe de la iglesia. Exactamente. Sí, porque el Vaticano es un estado. El Vaticano es un Estado. Estoy aclarando que aquí no estoy defendiendo el Vaticano, que también ha tenido muchos errores a nivel histórico. O sea, todos han tenido. Inclusive la ciencia, ahí podemos hablar de ateos, de sionistas, ha habido errores en la masonería, sí, porque aquí no se trata de defender a ninguno. Yo sé que muchos me van a señalar respecto a lo que estoy diciendo, pero no, porque si vamos a enmarcar los errores de unos para levantar las virtudes de otros y ser partidarios, entonces vamos a cometer uno muy grande, porque en esto hay que ser completamente neutral. Lo más que se pueda, digo, porque la neutralidad en esto en realidad no existe, es ¿no? extremadamente difícil, pero de alguna forma el rey es una figura, aunque no tiene poder más, es una figura más simbólica. Pero el Papa es un jefe de Estado. Pero curiosamente, es simbólica, pero el rey en Inglaterra también es el jefe de Estado. Sí. No es el jefe de gobierno, No es el jefe pero de es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado y también es, de alguna forma, el jefe de la masonería, como el jefe de la iglesia anglicana De ambas. y del metodismo. Sí. Pero, la masonería regular. No masonería regular. Que ellos dicen, el rito egipcio, o sea, ellos no reconocen, bueno, nosotros tampoco, porque siempre pasa en todas las sociedades, religiones o creencias. No, yo soy independiente, él es el malo, yo soy el bueno, nosotros somos los de veras, ellos somos falsos, los buenos somos pocos y los demás están locos. A propósito de eso que dices, y volviendo a Juárez, Maximiliano también era masón. Fíjate que aquí hay puntos encontrados, porque inclusive hay unos que dicen que no lo era, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Otros inclusive han inventado una leyenda de que tuvieron un acuerdo secreto que en realidad lo dejó vivo, pero en realidad no, en realidad lo fusiló. Que eso hay que decirlo, porque Juárez estaba más ligado con los anglosajones o con Estados Unidos, o sea, había intercambios. Digo, sin el apoyo de los Estados Unidos, Juárez como tal no existiría. No existiría. Y por ende, ¿por qué creen que el Istmo de Tehuantepec fue cedido por Juárez? O sea, tan patriota no era, lo que pasa es que también se necesita un ícono. Todos tienen un ícono. No. Sí, vamos a decirlo, un ícono o un santo, ¿no? Como la Iglesia Católica, un representante, ¿no? Como inclusive en los más media nos han metido a, ¿cómo se llama? Einstein, por ejemplo, que es otra historia distinta, igual. O sea, nos han adornado esta figura, así como lo han hecho con Juárez. A ver, de lo de Juárez, yo quiero ver a Juárez como un político brutalmente pragmático, porque por ejemplo el fusilamiento de Maximiliano fue una decisión de Estado, tenía que dar una lección. Sí. Incluso cumpliendo compromisos, como dices, ¿no? Sí, así. Tenía que dar esa lección. Sí.
Sí, sí. Él, acabamos de decir, él fue católico, pero él promulgó las leyes y aplicó las leyes de reforma, Sí, que fueron sí, sí. durísimas contra la economía de la Iglesia Católica. Sí, él abolió los diezmos. Él, Separó a la Iglesia y el Estado, así es. le quitó a la Iglesia los monopolios que ella tenía de enterrar a los muertos, casarlos, el registro civil, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. o sea, le quitó muchos mecanismos de control que tenía la Iglesia Católica. De poder, que eran resquicios que quedaban todavía de lo que fue el antiguo Imperio Español. Sí. ¿Sí? O sea, entonces ya entra ahora el poder anglosajón. Sale el imperio, lo que fue, inclusive desaparece, porque después de que Napoleón invade España, ahí empieza a desboronarse por completo. Eso es algo histórico, eso hay que analizarlo más adelante. Porque bueno, si bien es cierto, hay una abolición de los diezmos, bueno, que era como un impuesto. Sí, era el impuesto, digo. Era un impuesto. Y del control, ahora es cedido por... Entonces ahí empiezan después otros conflictos, ¿no? Que ahí es donde ya recurrimos a... Más adelante se empieza a recurrir a endeudamiento y poco a poco hacia lo que es hacia la anglósfera. A ver, en eso, digo, sí que nos quede claro. A ver, en el modelo de Estado del Imperio Español, Sí. todo lo que es el registro civil, los casamientos, todo esto, el Estado se lo dejaba a la Iglesia. Por eso es que la Iglesia era la que Sí. cobraba los diezmos. Sí. Digo, el Estado cobraba otros impuestos, pero el diezmo lo cobraba la Iglesia. Sí, sí, sí. Y en el modelo anglosajón, el Estado es el que controla todo eso, Sí, sí. que es el modelo que a partir de Juárez queda instaurado aquí en México. Inclusive, ya en aquel entonces, ahorita que estamos hablando de ese tema, ya existían o ya empezaron a fabricarse las fake news. Sí, o sea, tanto en el siglo XVIII, XIX, XX, empezaron a fabricarse fake news en contra de la Iglesia Católica, o fake news en contra de la masonería, como se fabricó Ese libro. este libro de Leon Taxi, donde se decía que los masones adoraban al diablo, o Baphomet, llegando al grado 28, que por cierto, bueno, aquí se puede leer en este libro, que en realidad es una falsificación. Y aquí cuando tocamos este tema, porque va concatenado, no me estoy saliendo del tema, también existen falsificaciones históricas. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿cómo estás? Felices fiestas. Soy Dulce María Vázquez Serrano, abogada especializada en materia familiar y amparo. ¿Tienes problemas legales? Te ofrezco soluciones justas y accesibles. Llámame al 282-142-0665 o visítame en 16 de septiembre 6, Centro de Perote, Veracruz. Estoy para servirte y escucharte. Gracias. Aquí en Coloreando encontrarás una gran variedad de marcas, colores de pinturas vinílicas, esmaltes, herrajes y mucho más. Ofreciendo el mejor servicio, asesoramiento de nuestros productos. También igualamos colores. Visítanos en Hidalgo Sur número 15, Plazuela del Centenario, Perote, Veracruz. Te esperamos. Pues bien, estamos de regreso. Falsificaciones históricas. Sí, falsificaciones. Hay una cosa que voy a decir. Y hay una frase que todos tenemos que memorizar. La historia la escriben los vencedores. Eso se sabe desde antiguo. Sí. Entonces, por ende, pues va a haber un favoritismo hablando o en pos o en contra de una posición ideológica. Ya sea de una posición... en la actualidad ya no se maneja esa posición o se propaga tanto esa posición católica o masónica. Ahora ya van hacia el ateísmo woke, pero es otro tema.
tocará más adelante. Pero sí, en efecto, esa es una de las figuras que más ha sido ensalzada en la masonería, hablamos de Juárez. Aunque también ha habido críticas, por ejemplo, hacia Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles, por cierto. Que también Eran masones. Hay una crítica exponencial hacia ellos. Portillo también era masón. Estoy hablando de los que verdaderamente eran masones. Porque sí, a otros eran honorarios, pero de los Sí, personajes que estamos hablando eran masones en eran activo. masones, sí. Pero hay algo que se ha dicho, que Miguel Hidalgo sí era masón, y es completamente falso. Es completamente falso. Miguel Hidalgo sí no era masón. El último masón en México, presidente, y que nada más llegó al primer grado, fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Ah, solo llegó al primer grado? Solo llegó al primer grado. De ahí ningún otro presidente De los que han seguido de él ha sido masón. ha sido O masón. sea, Cedillo, Fox, Calderón, No. Peña Nieto, Andrés, No, la ahora presidenta, no. no, porque no lo han declarado, nunca se han visto en una reunión masónica, aunque muchos dicen, no, si es que Obrador está en la Gran Fraternidad Universal. A mí me recuerda a Sermón de la Ferrere, por cierto, uno de sus libros, pero no tiene nada que ver. O sea, no. Están completamente desligados. Pero vuelvo a repetir, también las decisiones inclusive individuales que ellos tienen como mandatarios no tienen que ver incluso con la institución. Son independientes. Y tampoco tienen que ver con la estructura global que gobierna el mundo, como lo podemos ver en el cuadro. El cuadro que nos va a hacer favor Gabriel de poner ahí para que lo vean ustedes. En el cuadro, y como podemos ver, este es un cuadro de los 60s o 70s, que por cierto está desactualizado y muchas cosas no son como las ponen en este cuadro, pero otras sí están enlazadas. Como podemos ver, por ejemplo, la orden de los Illuminati, en realidad los Illuminati no tienen control sobre nada. De hecho, ellos desaparecieron. Fueron prohibidos los Illuminati. Sin embargo, hay otro que está la Liga de las Naciones, que se considera más adelante la ONU, que eso sí está enlazado de alguna forma con otras instituciones como el Club Bilderberg. Ahí podemos ver la masonería. Pero ese tipo de enlaces es de gente que está dentro o sea, que si hay alguien que está dentro del Club Bilderberg y es masón, va a invitar a otra persona a ingresar al Club Bilderberg, un ejemplo, o va a decir, aquí podemos ver, te voy a invitar al Instituto de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que es esos son think tanks, y entonces se van interconectando. Este es inglés, el Real Instituto. Sí, pero sin embargo mucha gente que está dentro de los gobiernos ha pertenecido a ese instituto. Inclusive también dentro de las agencias de inteligencia como la CIA, el MI5 que es de Reino Unido. La KGB está ahí. Sí, porque de alguna forma, como pasó en el Foro Económico Mundial, estaba de alguna forma China dentro de él, estaba Putin. Pero eso no quiere decir que todos, por ejemplo, los masones estén dentro del Club Bilderberg. No tienen ni la más remota idea de cuál es el Club Bilderberg. O sea, solo algunos de ellos sí lo están. Inclusive podemos ver hasta, no sé si es el Vaticano. Ahí es donde yo hablé de la logia P2. Pero esto es más complejo de explicar y eso es una ordimbre. Eso es una ordimbre. O sea, la estructura global, cómo está compuesta y lo que verdaderamente tiene una influencia sobre el mundo es muy diferente a lo que nosotros creemos. Y no es lo que se ha popularizado, que todos los masones, no es cierto. O sea,
De hecho, aquí es una mezcla de instituciones económicas, políticas y de poder puro. Así es, que van ligadas. O sea, por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo, que esto tal vez no aparezca aquí en este cuadro. En el caso de Donald Trump, tenía gente que había sido parte de BlackRock. Obama tenía gente que había sido parte de la Goldman Sachs. O sea, hay un intercambio, hay una interconexión que se va dando. Pero no quiere decir que con eso, porque tú entres a la masonería, llegues al grado 33, o al grado 99, al grado... no sé, el grado 15 que tú vas a llegar acá. No. Sin embargo, sí hay una interconexión porque de alguna forma la gente que está dentro de ella tienen un... vamos a decir... tienen una compatibilidad cultural. Ese es el punto, ¿no? Hay gente de la masonería que está en las Naciones Unidas. Digo, y esto va transformándose. Aquí no aparece BlackRock, que ahora es una figura de poder. Ahora es una figura de poder y no aparece. Pero aquí, principalmente, lo que le da más fuerza, más control, es las figuras que controlan la economía. O sea, como BlackRock, como Goldman Sachs. Y pero aquí es donde ya empezamos a explicar. Bueno, aquí entramos en el mundo de los think tanks. Ese es el mundo de los think tanks. O tanques de pensamiento. Tanques del pensamiento. Aunque también tiene, no alcancé a verlos ahí, pero también tienen su relevancia, tienen su... Sí, tiene su relevancia, pero el poder global o estructurado, que ahí ya hablaríamos de Tragedia de Esperanza, de Celsi Rhodes, que es un libro que es grueso, ahí entenderíamos más el poder. A ver, Celsi Rhodes en su momento empezó a juntar, o empezó a unir a la gente más poderosa del mundo. Los Rothschild, los Rockefeller, como ejemplo, igual que otros personajes, y empezaron a formar su propia sociedad, obteniendo ideas de los jesuitas, de los masones, porque sí también hubo plagios, y empezaron a crear su propia estructura, pero es ajena a la masonería, es ajena al Vaticano, o es ajena, es muy diferente. Tragedia and Hope de Carol Quigley, es muy importante hablar de Carol Quigley, fue uno de los mentores de Bill Clinton. Uno de los mentores, yo no lo he dicho, por cierto. Él también escribió otro libro que se llama Establishment. Desmitificar todo esto no es fácil. De hecho, yo creo que debería de haber un historiador para la masonería, o sea, dedicado a este punto, o un historiador dedicado a la Iglesia Católica, un historiador que divida todo esto, para entender toda esa estructura que es completamente amplia. Tan amplia que, bueno, el tiempo ya se nos vino encima. Te voy a tener que cortar aquí, pero igual para que quienes nos ven estén atentos a la siguiente transmisión, mi buen mago. Ok, no, muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes por seguirnos. Continuaremos informándoles. Hasta pronto. Hasta pronto.